Hola a todos amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy porque tenemos un tema, explosivo. Un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado ríos de tinta y por supuesto, ha encendido las redes sociales. Y es que, como dice el título, hoy vamos a hablar de la bomba del año. Literalmente. Vamos a desmenuzar, a analizar, a diseccionar la declaración que ha roto el silencio. La declaración de Can Yaman. Sí, el mismísimo, el hombre que nos hace suspirar a todos y que ha dejado a muchos con el corazón en un puño. ¿Y sabes qué? Ha dicho. No. No a Demet Özdemir. Ya sé, la sola mención de estos dos nombres juntos, especialmente en este contexto, es suficiente para que se te ponga la piel de gallina. Y es que la historia de Can y Demet, o más bien, la historia que el mundo ha construido alrededor de ellos, es digna de una telenovela turca en sí misma. Pero, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Qué ha dicho Can Yaman? ¿Y por qué esto es tan importante para nosotros, los fans? Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información, de análisis, de contexto y por supuesto, de mi opinión personal. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Ya saben, activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Suscríbanse. Ahora sí al lío. Para entender completamente el impacto de las palabras de Can Yaman, tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado. A la época dorada de las telenovelas turcas, a la época en la que conocimos a Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador para nosotros. ¿Y quiénes eran los protagonistas de esta serie? Exacto, Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre ellos en la pantalla era electrizante. Era imposible no notar la chispa, la conexión, la tensión sexual que se generaba entre ellos. Y como era de esperar, los fans comenzaron a fantasear, a imaginar que esa magia, esa atracción, traspasaba la pantalla y que estaban, en realidad, enamorados. Las redes sociales se inundaron de fotos, de vídeos, de montajes que confirmaban en la mente de los fans, lo obvio, Can y Demet eran una pareja. Había rumores constantes, comentarios maliciosos y una presión mediática que, honestamente, debía ser abrumadora. ¿Pero qué pasó en la vida real? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco complicadas. Nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Nunca hubo una foto juntos que confirmara una relación. Siempre hubo ambigüedad. Y esa ambigüedad alimentó la fantasía, la especulación y la esperanza de los fans. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, la distancia entre ellos se hizo más evidente. Cada uno tomó caminos diferentes en sus carreras, empezaron a trabajar en proyectos separados y, lo más importante, comenzaron a tener relaciones sentimentales con otras personas. Demet se casó y Can ha estado involucrado en diferentes rumores y relaciones que, para ser honestos, han sido un tanto efímeras. Pero a pesar de todo, la llama de la esperanza en los fans nunca se apagó por completo. Siempre quedaba la posibilidad, la ilusión de que en algún momento pudieran volver a estar juntos. Y es aquí donde entra en juego la declaración de Can Yaman. En una reciente entrevista, Can fue preguntado directamente sobre su relación con Demet. Y para sorpresa de muchos, respondió de forma contundente. No voy a repetir la cita textual, porque quiero ser respetuoso con su privacidad, pero la esencia de sus palabras fue clara, no hay ni hubo una relación sentimental con Demet Özdemir. ¡Boom! El bombazo. El silencio roto. La verdad por fin revelada. ¿Y cuál es el impacto de esta declaración? Pues, como les decía al principio, es un auténtico terremoto en el mundo de las fans de las telenovelas turcas. En primer lugar, cierra definitivamente la puerta a cualquier posibilidad de una relación entre ellos. Destruye para algunos la fantasía, la ilusión de que fueran una pareja. Y por supuesto genera decepción y tristeza en aquellos que habían depositado todas sus esperanzas en esta relación. En segundo lugar, esta declaración también sirve para aclarar y poner fin a los rumores y especulaciones que han rodeado a ambos durante años. Can finalmente ha dejado claro que su relación con Demet fue puramente profesional. Y esto, de alguna manera, es un alivio.
Un alivio para ellos, que ya no tendrán que lidiar con la presión mediática y la constante especulación sobre su vida personal. En tercer lugar, esta declaración también nos da una lección importante. Nos enseña que en el mundo de las celebridades, no todo es lo que parece. Que la química en la pantalla no siempre se traduce en una relación en la vida real. Y que a veces es importante separar la ficción de la realidad. ¿Pero por qué es tan relevante esta declaración? ¿Por qué nos importa tanto lo que digan o dejen de decir Can Yaman y Demet Özdemir? Bueno, creo que hay varias razones. En primer lugar, como ya dije, la serie Pájaro Soñador fue un auténtico fenómeno. Marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. Y la química entre Can y Demet fue una de las claves de su éxito. Fueron la pareja perfecta y eso inevitablemente generó una conexión especial con los fans. En segundo lugar, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más importantes de Turquía. Son jóvenes, guapos, talentosos y muy queridos por el público. Todo lo que hacen, todo lo que dicen, genera expectación. Y por supuesto, su vida personal es de gran interés para sus fans. En tercer lugar, las telenovelas turcas en general suelen romantizar las relaciones entre sus protagonistas. Nos hacen soñar, nos hacen creer en el amor, en la pasión, en el destino. Y por eso es natural que los fans quieran ver a sus ídolos juntos en la vida real. Pero al final del día, lo importante es respetar las decisiones de cada uno. Can y Demet tienen derecho a vivir sus vidas como quieren. Y aunque nos duela, tenemos que aceptar que su historia es simplemente una historia de ficción. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? En cuanto a Can Yaman, parece que está centrado en su carrera internacional. Ha trabajado en proyectos en Italia y España, y tiene muchos proyectos por delante. Está enfocado en su carrera, y es algo completamente válido. En cuanto a Demet Özdemir, también está brillando. Sigue trabajando en proyectos en Turquía y seguro seguirá cosechando éxitos. ¿Y qué hay de nosotros, los fans? Pues a seguir disfrutando de sus trabajos, a seguir apoyándolos, a seguir soñando con sus personajes y por supuesto, a seguir disfrutando de este maravilloso mundo de las telenovelas turcas. Ahora, quiero ser sincero con ustedes porque, como ya saben, no tengo pelos en la lengua. Personalmente siempre he creído que la química entre Can y Demet era innegable, pero también entiendo que las cosas no siempre funcionan como uno quiere. Y creo que es importante respetar sus decisiones y desearles lo mejor. Es importante recordar que ellos son seres humanos, con sus propios sentimientos, sus propias vidas y sus propias decisiones. Y aunque nos guste verlos juntos en la pantalla, eso no significa que tengan que estar juntos en la vida real. Así que en resumen, la declaración de Can Yaman ha sido un bombazo, sí, pero también nos ha servido para aclarar muchas cosas. Para poner fin a rumores, para aceptar la realidad y para seguir adelante. Y sobre todo para seguir disfrutando de las maravillosas telenovelas turcas que nos regalan. Bueno chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, les haya servido para reflexionar sobre este tema tan candente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estaban ilusionados con la idea de una relación entre Can y Demet? ¿Cómo han recibido esta noticia? ¿Creen que Can hizo bien en aclarar la situación? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Comenten, comenten, comenten. Y como siempre, no se olviden de darle un gran like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita. Es completamente gratis. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao. Y volvemos a la carga, amigos. Como ya saben, el mundo de las telenovelas turcas nunca deja de sorprendernos, y hoy, después de esta explosiva declaración de Can Yaman, creo que es más importante que nunca profundizar en el tema. Vamos a darle un vistazo más detallado porque la verdad, hay mucho que analizar. Hemos establecido que la bomba estalló. Can Yaman en una entrevista reciente despejó cualquier duda, no hubo ni hay una relación romántica con Demet Özdemir. Y aunque las especulaciones y los rumores han sido constantes durante años, finalmente tenemos una respuesta clara. ¿Pero cómo llegamos a este punto?
¿Qué fue lo que realmente sucedió durante la época de Pájaro Soñador? Asterisco asterisco la chispa en la pantalla, el fenómeno Erkentzicus asterisco asterisco. Recordemos, Erkentzicus fue más que una simple telenovela. Fue un fenómeno cultural. La historia de Candy Beat, el fotógrafo rebelde y Sanemaiden, la soñadora que trabajaba en la tienda de su padre, cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie combinaba romance, comedia y drama, pero por encima de todo, tenía una química innegable entre sus protagonistas. Can Yaman, con su físico imponente y su mirada cautivadora, encarnaba a la perfección el arquetipo del hombre ideal. Demet Özdemir, con su sonrisa contagiosa y su personalidad vibrante, era la chica con la que todos podían identificarse. Juntos crearon una dinámica que era irresistible. Cada escena entre ellos era un deleite, un festival de miradas, roces y diálogos llenos de tensión. La serie explotó en redes sociales, y cada episodio era comentado, analizado y celebrado por los fans. Las escenas románticas eran particularmente populares, y los fanáticos no tardaron en crear vídeos, compilaciones y montajes que destacaban la conexión entre Can y Demet. Era obvio, decían, que estaban enamorados. La química era tan palpable que simplemente no podía ser fingida. Asterisco asterisco el auge de la especulación, rumores y expectativas asterisco asterisco. A medida que Erkentzicus ganaba popularidad, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet comenzaron a circular con fuerza. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre celebridades, se sumaron a la especulación. Fotografías de los dos juntos en eventos, en rodajes o simplemente caminando por la calle se convirtieron en titulares. Los comentarios de los fans, interpretando cada gesto, cada mirada, como una confirmación de su amor, inundaron las redes sociales. La presión, sin duda, debió ser enorme. Los fans, entusiasmados por la posibilidad de que su romance en la pantalla fuera real, demandaban más. Querían fotos juntos, declaraciones de amor, confirmaciones oficiales. Pero ni Can ni Demet respondieron a estas expectativas. Mantuvieron un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, dejando a la imaginación de los fanáticos la tarea de llenar los vacíos. Esta ambigüedad, lejos de calmar las aguas, alimentó aún más la especulación. Cada encuentro, cada saludo, cada publicación en redes sociales era analizado al milímetro, en busca de pistas sobre su relación. Los rumores se multiplicaban, y las teorías sobre su romance se volvieron cada vez más elaboradas. Se decía que estaban juntos en secreto, que estaban esperando el momento adecuado para hacer pública su relación, que estaban luchando contra la presión mediática. Asterisco asterisco la realidad detrás de la ficción, caminos separados asterisco asterisco. A pesar de la intensa especulación, la realidad es que Can y Demet nunca confirmaron una relación romántica. Con el tiempo, la distancia entre ellos se hizo evidente. Tras el final de Erkentzicus, cada uno tomó caminos separados en sus carreras. Can se enfocó en proyectos internacionales, trabajando en Italia y España, mientras que Demet continuó su exitosa carrera en Turquía. Ambos, además, iniciaron relaciones sentimentales con otras personas. Demet se casó con Oğuzhan Koç, un cantante y actor turco, aunque lamentablemente su matrimonio terminó en divorcio. Can, por su parte, ha sido vinculado a diferentes mujeres, pero ninguna relación ha perdurado. Este distanciamiento y el hecho de que cada uno rehiciera su vida, hizo que la esperanza de los fans de verlos juntos se desvaneciera poco a poco. La fantasía, sin embargo, persistía, y la idea de que en algún momento pudieran reencontrarse y revivir su amor en la vida real seguía presente en la mente de muchos. Asterisco asterisco la declaración de Can Yaman, el silencio se rompe asterisco asterisco. Fue en este contexto, con años de rumores, especulaciones y expectativas no cumplidas, que llegó la declaración de Can Yaman. En una entrevista reciente fue preguntado directamente sobre su relación con Demet Özdemir. Y su respuesta, aunque no textual, fue clara y concisa: no hubo ni hay una relación romántica entre ellos. La noticia causó un gran impacto. Fue un boom, como lo hemos dicho. Para algunos, fue la confirmación de lo que ya sabían, un final para la fantasía. Para otros, fue un golpe, una decepción. Pero indudablemente fue un momento crucial. Can, con sus palabras, cerró definitivamente la puerta a cualquier posibilidad de una relación entre ellos. Puso fin a los rumores y aclaró por fin que su relación con Demet fue puramente profesional. Asterisco asterisco el impacto de la declaración, análisis y consecuencias asterisco asterisco.
La declaración de Can Yaman tuvo múltiples efectos. En primer lugar, supuso el cierre definitivo de la puerta a cualquier posibilidad de una relación romántica entre él y Demet. Para los fans que esperaban un reencuentro, un nuevo romance, esta declaración fue, sin duda, un golpe. En segundo lugar, la declaración sirvió para aclarar y poner fin a años de rumores y especulaciones. Can, al confirmar que su relación con Demet fue puramente profesional, liberó a ambos de la constante presión mediática y de las expectativas de los fans. En tercer lugar, la declaración nos recuerda la importancia de separar la ficción de la realidad. La química en la pantalla no siempre se traduce en una relación en la vida real. Y a veces es necesario aceptar que lo que vemos en las telenovelas es solo eso, una historia. *** El valor de la privacidad y el respeto ***. Es crucial recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son seres humanos con derecho a su privacidad. Han construido carreras exitosas y su vida personal es suya. Como fans admiramos su talento, su trabajo, pero no tenemos derecho a invadir su espacio personal ni a exigirles explicaciones sobre sus relaciones. La declaración de Can Yaman es una muestra de madurez y respeto. Ha elegido ser honesto con sus fans, pero también ha preservado su privacidad. Debemos aprender a respetar sus decisiones y a no interferir en sus vidas personales. ***. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir, nuevos caminos ***. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? Tanto Can Yaman como Demet Özdemir tienen un futuro brillante por delante. Can Yaman, enfocado en su carrera internacional, seguirá trabajando en proyectos en Italia y España. Tiene talento, carisma y una gran base de fans, lo que le asegura un futuro prometedor. Demet Özdemir, por su parte, continuará brillando en Turquía. Su talento y versatilidad la convierten en una de las actrices más queridas y exitosas de su país. Ambos seguirán cosechando éxitos y, sin duda, nos seguirán regalando grandes momentos en la pantalla. ***. El papel de los fans, disfrutar y apoyar ***. ¿Y qué hay de nosotros, los fans? Nuestra tarea es simple, disfrutar de sus trabajos, apoyarlos en sus proyectos y, sobre todo, respetar sus decisiones. No debemos olvidar que son seres humanos, con sus propias vidas y sus propios sentimientos. Debemos aprender a separar la ficción de la realidad, a apreciar su talento y a celebrar sus éxitos. No debemos exigirles nada, sino simplemente disfrutar de su trabajo. ***. En conclusión, reflexiones finales ***. La declaración de Can Yaman ha sido un punto de inflexión. Nos ha recordado la importancia de la privacidad, el respeto y la necesidad de separar la ficción de la realidad. Ha sido un bombazo sin duda, pero también una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con las celebridades y con el mundo de las telenovelas turcas. Es hora de dejar atrás los rumores y las especulaciones y de centrarnos en el talento y el trabajo de Can Yaman y Demet Özdemir. Es hora de seguir disfrutando de sus series, de celebrar sus éxitos y de respetar sus decisiones. Y por supuesto, es hora de seguir disfrutando de este maravilloso mundo de las telenovelas turcas, que nos regala historias apasionantes, personajes inolvidables y, sobre todo, momentos de emoción y entretenimiento. Así que, amigos, ¿qué les parece? Estaban ilusionados con la idea de una relación entre Can y Demet. ¿Cómo han recibido esta noticia? ¿Creen que Can hizo bien en aclarar la situación? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos. Y como siempre, no se olviden de darle un gran like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas. Y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao. Y continuamos, mis queridos fans. El tema de Can Yaman y Demet Özdemir sigue dando mucho de qué hablar, y es que, la verdad, es un tema que nos toca de cerca. Hemos hablado de la declaración, de la química en pantalla, de las expectativas de los fans, pero hay un elemento crucial que aún no hemos abordado en profundidad, ***, la influencia de las redes sociales y los medios de comunicación en la creación de la narrativa romántica, ***. El poder de las redes sociales, creando realidades alternativas ***. Las redes sociales, como ya sabemos, son un arma de doble filo.
Por un lado, nos permiten conectar con nuestros ídolos, estar al tanto de sus proyectos y conocer un poco más de sus vidas. Por otro lado, también son un caldo de cultivo para la especulación, los rumores y, en algunos casos, el acoso. En el caso de Can Yaman y de Meth Özdemir, las redes sociales jugaron un papel fundamental en la construcción de la narrativa romántica. Los fans, a través de plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, crearon sus propias realidades alternativas, editando fotos y vídeos, creando hashtags y difundiendo rumores. Cada publicación, cada like, cada comentario era interpretado como una prueba de su amor. Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde los fans podían expresar sus deseos y sus fantasías. Se construyó una comunidad virtual que compartía la misma ilusión, ver a Can y Meth juntos en la vida real. Pero, ¿qué ocurre cuando la realidad no coincide con la fantasía? La decepción, la frustración y, en algunos casos, la ira. Algunos fans, al no ver sus expectativas cumplidas, se sintieron decepcionados y traicionados. La declaración de Can Yaman, al romper la ilusión, provocó reacciones mixtas. Algunos aceptaron la realidad, mientras que otros se resistieron a creer lo que escuchaban. *** Los medios de comunicación, alimentando la especulación ***. Los medios de comunicación, por su parte, también contribuyeron a la construcción de la narrativa romántica. Revistas, periódicos y sitios web especializados en celebridades se hicieron eco de los rumores y especulaciones. Cada foto, cada declaración, cada evento en el que Can y Meth coincidían era analizado al detalle. Los medios de comunicación a menudo utilizan titulares sensacionalistas y enfoques dramáticos para atraer la atención del público. En el caso de Can y Meth, se crearon titulares que sugerían una relación amorosa, incluso cuando no había ninguna confirmación oficial. La combinación de las redes sociales y los medios de comunicación creó un ambiente de intensa expectación. Los fans y el público en general esperaban ansiosamente la confirmación de la relación, y cada día se generaban nuevas expectativas. *** El impacto de la presión mediática, un círculo vicioso ***. La presión mediática, en este caso, fue un círculo vicioso. Los medios de comunicación alimentaban la especulación, los fans se hacían eco de los rumores, y la expectación crecía. Esta presión, sin duda, debió ser abrumadora para Can y Meth. Imaginemos la situación: ser perseguidos por los paparazzi, recibir preguntas constantes sobre su vida personal, ser objeto de rumores y especulaciones. Una situación que sin duda puede generar estrés, ansiedad y, en algunos casos, incluso afectar la salud mental. La declaración de Can Yaman al romper el silencio fue, en parte, una respuesta a esta presión mediática. Un intento de poner fin a los rumores y de recuperar su privacidad. *** La importancia de la responsabilidad, un mensaje para los fans ***. Es fundamental que, como fans, seamos conscientes del impacto de las redes sociales y los medios de comunicación en nuestras vidas. Debemos aprender a separar la ficción de la realidad y a no dejarnos llevar por la especulación y los rumores. Debemos ser respetuosos con la privacidad de nuestros ídolos y no invadir su espacio personal. Debemos ser conscientes de que los medios de comunicación, a menudo, buscan el sensacionalismo, y que no todo lo que leemos o vemos es verdad. *** El futuro, aprender de la experiencia ***. La historia de Can Yaman y de Meth Özdemir es una lección para todos nosotros. Nos enseña la importancia de la responsabilidad, el respeto y la necesidad de separar la ficción de la realidad. Es hora de aprender de la experiencia, de ser más críticos con la información que consumimos y de respetar la privacidad de nuestros ídolos. *** Un nuevo capítulo, mirando hacia adelante ***. Ahora que la declaración de Can Yaman ha roto el silencio, es hora de pasar la página y de mirar hacia el futuro. Es hora de centrarse en el talento y el trabajo de Can Yaman y de Meth Özdemir, de apoyar sus proyectos y de desearles lo mejor. Es hora de dejar de lado la especulación y los rumores y de disfrutar de este maravilloso mundo de las telenovelas turcas, que nos regala historias apasionantes, personajes inolvidables y sobre todo, momentos de emoción y entretenimiento. Así que, amigos, ¿qué opinan? ¿Creen que las redes sociales y los medios de comunicación influyeron en la creación de la narrativa romántica? ¿Cómo podemos, como fans, ser más responsables en el futuro? Déjenmelo saber en los comentarios. Y como siempre, no se olviden de darle un gran like a este vídeo si les gustó.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas. Y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao. Y seguimos, amigos. Hoy, quiero adentrarnos un poco más en la psicología de los fans. ¿Por qué nos encariñamos tanto con las parejas de las telenovelas? ¿Por qué nos duele tanto cuando se rompe la fantasía? Analicemos a fondo este fenómeno, para entender mejor nuestras propias reacciones. *** La proyección, reflejo de nuestros deseos ***. Uno de los mecanismos psicológicos más importantes que entran en juego es la ***proyección ***. Tendemos a proyectar nuestros propios deseos, anhelos y fantasías en los personajes de las telenovelas, especialmente en las parejas románticas. Vemos en ellos el amor ideal, la pasión desenfrenada, la conexión perfecta que a veces anhelamos para nosotros mismos. Cuando vemos a Can y Demet en Erkenci estamos, en cierta medida, proyectando nuestros propios sueños de amor. Vemos en ellos la felicidad, la complicidad y la atracción que deseamos experimentar. Las escenas románticas, los diálogos llenos de sentimiento y la química entre los actores nos hacen creer que ese amor es posible, que existe. La proyección es un mecanismo natural que nos permite conectar emocionalmente con las historias y los personajes. Nos identificamos con sus alegrías, sus tristezas y sus desafíos. Cuando las parejas de las telenovelas se aman, nosotros también nos sentimos felices. Cuando sufren, nosotros también sufrimos. *** La identificación, el deseo de ser como ellos ***. Otro aspecto importante es la ***identificación ***. Nos identificamos con los personajes, especialmente con los protagonistas, y deseamos ser como ellos. Queremos tener el mismo éxito, la misma felicidad y el mismo amor. Can Yaman, con su físico, su éxito y su carisma, se convierte en un modelo a seguir para muchos. Demet Özdemir, con su belleza, su talento y su personalidad vibrante, también se convierte en un ejemplo para muchas mujeres. Cuando los vemos juntos sentimos que es posible tenerlo todo, el éxito, la fama, el amor. Queremos ser como ellos, vivir sus vidas, experimentar su felicidad. *** El romanticismo, creencia en el amor idealizado ***. Las telenovelas turcas, como hemos dicho, son conocidas por su romanticismo ***. Nos muestran un amor idealizado, donde los obstáculos se superan, los finales son felices y el amor verdadero siempre triunfa. Esta idealización del amor refuerza nuestras creencias románticas. Creemos en el destino, en la conexión especial entre dos personas y en la idea de que el amor puede superarlo todo. Las parejas de las telenovelas, como Can y Demet, encarnan esta idea del amor romántico. Nos hacen creer en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela y de vivir una historia de amor de cuento de hadas. *** El refuerzo social, el poder de la comunidad ***. Las redes sociales y las comunidades de fans también juegan un papel importante en la psicología de los fans. Cuando compartimos nuestras emociones, nuestras esperanzas y nuestros sueños con otros fans, recibimos un ***refuerzo social ***. Nos sentimos comprendidos, apoyados y aceptados. Las comunidades de fans crean un sentido de pertenencia. Nos sentimos parte de algo más grande, de un grupo de personas que comparten nuestros mismos intereses y pasiones. En el caso de Can y Demet, las comunidades de fans alimentaron la fantasía romántica. Se compartían fotos, vídeos y rumores que reforzaban la idea de que eran una pareja. El apoyo y la validación de los otros fans nos hacían creer aún más en su amor. *** La decepción, la ruptura de la ilusión ***. Cuando la fantasía se rompe, cuando la realidad no coincide con la ilusión, experimentamos ***decepción ***. Nos sentimos tristes, frustrados e incluso enfadados. La declaración de Can Yaman al romper el silencio, supuso una ruptura de la ilusión para muchos fans. La idea de que Can y Demet eran una pareja, que vivían una historia de amor en la vida real, se derrumbó. Esta decepción es una reacción natural. Hemos invertido emociones, tiempo y energía en la fantasía. Cuando esta fantasía se rompe, sentimos que algo se pierde. *** La resiliencia,
aprendiendo a aceptar la realidad ***. A pesar de la decepción, es importante desarrollar la ***resiliencia ***. La resiliencia es la capacidad de superar la adversidad, de adaptarse a los cambios y de seguir adelante. En el caso de Khan y Demet, la resiliencia implica aceptar que su historia es solo una historia de ficción, que no eran una pareja en la vida real y que cada uno tiene derecho a vivir su vida como quiera. La resiliencia nos permite superar la decepción, aprender de la experiencia y seguir disfrutando de este mundo de las telenovelas turcas. ***, la importancia de la autoconsideración y el equilibrio ***. Para manejar nuestras emociones como fans de manera saludable, es crucial practicar la autoconsideración *** y mantener un equilibrio ***. Autoconsideración debemos ser conscientes de nuestras propias emociones, de nuestras proyecciones y de nuestras expectativas. Debemos entender por qué nos afecta tanto la historia de Khan y Demet, y reconocer que es normal sentir decepción. Equilibrio debemos mantener un equilibrio entre la fantasía y la realidad. Disfrutar de las telenovelas, pero no olvidar que son solo ficción. No invertir demasiadas emociones en la vida personal de los actores, sino centrarnos en su trabajo y en su talento. La lección final, disfrutar sin perder la perspectiva ***. La declaración de Khan Yaman nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha recordado la importancia de la privacidad, el respeto y la necesidad de separar la ficción de la realidad. Pero sobre todo, nos ha enseñado la importancia de disfrutar sin perder la perspectiva. De amar las telenovelas, de apoyar a nuestros ídolos y de ser conscientes de nuestras propias emociones. Así que, amigos, ¿qué opinan? ¿Se han sentido identificados con estos análisis sobre la psicología de los fans? ¿Cómo manejan ustedes sus emociones cuando se rompe la fantasía? Déjenmelo saber en los comentarios. Y como siempre, no se olviden de darle un gran like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas. Y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.